empiezan a conectar ya nuestros amigos aquí en nuestro Facebook Live. Vamos a comenzar en unos segundos para estar entonces enlazados con toda esta gente chévere, buena y gentil que siempre están con nosotros acá en nuestra convocatoria, en nuestro intento de dilucidar asuntos de la más interesante. Bueno, buenas noches mis amigos, acá Andrew Álvarez. Hoy, martes 14 de noviembre, año 2023, pensando en voz alta, en nuestro segmento de los martes, tomando este ratito de sus vidas para compartir algunas incidencias de lo que ocurre en nuestro mundo aquí y ahora y de las preocupaciones que todos tenemos, ¿no? Y compartimos continuamente sobre el quehacer humano acá en nuestro planeta Tierra. No es fácil, pero bueno, acá estamos dando la lucha, la pelea a todos nosotros. Antes de entrar en materia, quiero agradecer a toda la gente que se dio cita conmigo el pasado sábado en nuestra última presentación pública, El Mundo en Guerra. Gracias por toda esa gente que, como siempre, dijo presente y que querían ver más allá de lo aparente, querían entrar dentro de un análisis profundo y dentro de un sinnúmero de asuntos, ¿no?, interesantes que fuimos desglosando en la presentación audiovisual que tuvimos el pasado sábado 11 de noviembre allá en Café Sí o Sí. Gracias como siempre. Les indico que esa era la última de las presentaciones públicas. Ahora tenemos un par de presentaciones privadas para grupos privados que quieren, ¿no?, discutir temas específicos, y siempre anuncio por este medio, aprovecho también la oportunidad, que mi producción siempre está disponible para personas que quieran organizar algún grupo para diferentes temas y asuntos que tratamos y desarrollamos. Recuerden que para este tipo de cosas tienen que hacer exactamente lo mismo, comunicarse al 787-579-8600, 579-8600, y allá pues pueden llegar a acuerdos o tomar la información con mi producción. Como he dicho, allá ahora tenemos dos reuniones privadas, pero ya las públicas, ¿no?, abiertas a todo el mundo, pues ya se terminaron por este año. Dicho eso, cumplo con la producción, me libero de ese karma y paso entonces a los asuntos que me ponen a mí a pensar y a ustedes también, más allá de lo aparente. Bueno, sigue obviamente la situación de Gaza, no va a cambiar, sigue obviamente la situación en Ucrania, tampoco va a cambiar, ambos conflictos se complican, ambos conflictos se extienden. Es una situación que hemos aquí hablado hasta la saciedad y donde hemos pues expresado nuestros puntos de vista dentro de lo que cabe, ¿no?, dentro de la desgracia humana que se está viviendo, dentro de esta crisis humanitaria que se está produciendo y la gran cantidad de muertos y de inocentes que se ven involucrados en estas dos guerras, la de Ucrania y la de Gaza. Pero mientras eso sucede, ¿no?, la guerra en Ucrania y Rusia, la guerra allá en Gaza entre Israel y Hamas, otras situaciones están pasando sumamente terribles en nuestro mundo, y echamos la vista a otro lado, o meramente las Naciones Unidas o quienes pudieran de alguna forma u otra tratar de intervenir, pues no hacen absolutamente nada. Y esto ocurre, por ejemplo, en África, donde el pasado 5 de noviembre un grupo de criminales que no se ha identificado, pudieron haber sido yihadistas, que es lo que se sospecha, inclusive tropas del ejército allá en Burkina Faso, donde ocurrió esto, pues acribillaron una aldea, ¿no? Entraron en una aldea, mataron más de 70 personas, hirieron cientos de personas, quemaron el lugar, propagaron el terror y luego abandonaron el sitio dejando toda la destrucción que había en su paso. Algo que es sumamente recurrente en diferentes partes de África, algo que he hablado yo tantísimas veces por aquí, lo menciono. Esto ocurre continuamente en países como Níger, Mali, Chad, Mauritania, Sudán, entre otros más. Usted puede ver la lista impresionante, Somalia, Angola, bueno. Y la realidad es que el genocidio allí es continuo, algo que hemos, como he dicho, mencionado tantas veces. Hemos visto como la pasada semana hubo unos conatos de posibles enfrentamientos entre las fuerzas militares de Haití y de República Dominicana, allá en el paso de la frontera, cosa que no llegó por suerte la sangre del río, pero obviamente está esa tensión entre estas dos repúblicas, como está pasando obviamente entre la República de Venezuela y la República de Guyana, ¿no?, la llamada Guyana Británica, donde también pues hay otra situación difícil, y que algunos dicen que Venezuela o Nicolás Maduro quiere acentuar este conflicto en esta región entre ambos países, el llamado exhaustivo, simple y llanamente para distraer la situación de las primarias y la política y de todo lo que ha ocurrido, ¿no?, con la oposición en Venezuela. Y usted sabe muy bien, dando este toque general al mundo por arriba de las cosas, que Estados Unidos le había
¿no? Le había aguantado, le había quitado un sinnúmero de sanciones a Venezuela a cambio de que abriera garantías democráticas para las elecciones allí, que fueran libres, para la oposición, de que no hubiera persecución a los opositores, que no hubiera intervención de las fuerzas policíacas o el gobierno, con el libre albedrío político que podría correr allá en Venezuela, cosa que no está pasando, es la realidad. Y por ende Estados Unidos le ha indicado a Venezuela que podría implantarle en cualquier momento todas las sanciones que se habían suspendido, cosa crítica. El mundo lamentablemente parece que no cambia y hay gente que nunca aprende tampoco, así que tenemos esa grave situación. Dicho todo eso por arriba, porque hay muchas cosas más que yo creo que son importantes tocar acá, pensando en voz alta esta noche. Bueno, hay un informe sumamente crítico, una vez más, porque es recurrente y hay que señalarlo tantísimas veces, las veces que sea necesario, ¿no? El Climate Central Organization, ¿no? El Climate Central es una organización que toma investigaciones, informaciones de todas partes del mundo y que junto a las Naciones Unidas pues traen estos informes y reportes que se presentan sobre la situación del cambio climático a nivel mundial. Y esta organización, el CC, como también le llaman al Climate Central, ha indicado que tenemos nuevamente una crisis grave, que no se está haciendo la política adecuada en el mundo, que en los últimos 125.000 años, oiga bien, en los últimos 125.000 años, el planeta no se había calentado tanto como en este año pasado. Me explico para que me entiendan. Desde octubre del 2022 hasta, mejor dicho, desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023, este octubre que ha pasado, pues nunca se habían registrado temperaturas tan altas como las que se han dado en 125.000 años. Mastiquemos con las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ha subido sobre 1,3 grados centígrados la temperatura estándar del planeta, cosa que es sumamente grave, ¿no? De que el 99% de la población planetaria estuvo sometida a enormes temperaturas, de que por lo menos este reporte que se llevó a cabo en 175 países en todo el planeta, reporta que probablemente sobre 7.800 personas tuvieron momentos de calor inmenso y sobre 5.700 millones de personas estuvieron sometidos por más de un mes a temperaturas no antes registradas. Me explico. Inclusive en lugares donde siempre se sienten altas temperaturas, África, el Sahara, el desierto de Gobi, en China o cualquier otro lugar. Por ejemplo, acá en Sudamérica, ¿no? Donde también tenemos desiertos, donde también se dan enormes temperaturas, o en México, por decirle a algunos, pues usted definitivamente lo que esto demuestra es que las temperaturas estuvieron por arriba de lo que estos desiertos registran, inclusive en el verano, en el momento más caliente. Así que es una crisis planetaria, es una crisis climática, es una situación peligrosa, porque no va a mejorar, ¿lo entendió? No va a mejorar. No es un ciclo que va a terminar de aquí a 5 años, ni de aquí a 10, ni de aquí a 50, ni de aquí a 100. ¿Lo entiende? O sea, es obviamente un proceso de transformación que está ocurriendo en el planeta a nivel de lo gaseoso, ¿no? A nivel de la atmósfera, a nivel de lo hídrico, del agua, a nivel de océano, a nivel de vapor que se concentra en la atmósfera, que no tiene que ver nada con la actividad solar, si hay manchas solares o no hay manchas solares, ¿no? Con el clima espacial en ese sentido, es un clima planetario. Que otras situaciones, lógicamente, van a ser precipitadas por todo esto, que es lo que este reporte trae, y es lo que llama a las Naciones Unidas a ver, ¿no? A estar atentos. Es cierto, y aquí no quiero complicar una cosa con otra, ni empezar a mezclar temas, que podemos pensar que las Naciones Unidas, al igual que la Organización Mundial de la Salud, pues son irresponsables, no cumplen con las necesidades de la humanidad, de que no informan correctamente y todo lo que queramos. Pero la pregunta de rigor es: ¿quién informa correctamente a la humanidad? Dígame usted, respóndame. Dentro de todas las instituciones internacionales o estatales, en cualquier parte del mundo, la humanidad, la población, los seres humanos, estamos mal informados o desinformados o confundidos, o meramente ignorantes total y completamente de la realidad que se está viviendo. No sabemos hacia dónde nos mueve todo esto, no sabemos si se está haciendo algo. Bueno, la mala noticia es que no se está haciendo nada. Es que no hay una política pública dentro de las grandes potencias económicas, dentro del G7, del G20, inclusive dentro de los países del BRICS, ni en ninguna organización internacional que pueda no atajar esta situación que definitivamente nos va a poner de malas. Sépalo, no es exageración,
no es meterle miedo al bobo, no es cuestión de que tal vez a lo mejor, quién sabe, no. Es una realidad, le gusta al que no le guste y hay que educarse, hay que estudiar, hay que informarse y darnos cuenta que nos viene una ola de tsunami climático que no vamos a poder tolerar, que no nos hemos preparado, que el cambio es tan radical, entiéndalo, que es tan rápido, tan vertiginoso, que no hay tiempo para adaptarse. Elemental, simple, tiempo para adaptarse. No solo nosotros, los animales del planeta, las especies que viven aquí, plantas y animales, todo, la vida marina, nada tiene tiempo para evolucionar, para adaptarse, para mutar, para prepararse. Lógicamente, el ser humano pues tiene la tecnología, tiene recursos que utiliza para tratar más o menos de minimizar hasta donde es posible estos impactos del clima, donde es posible. Porque los huracanes clase 5 no hay forma o manera. Se meterá usted en un búnker allá abajo y si no tiene buen drenaje se inunda y se ahogó, lo sabe. Así que la realidad es que vamos a estar a la intemperie en la superficie de este planeta. Y no estoy hablando aquí del reajuste planetario tectónico, que es otro asunto importante. Me explico, que son los temblores de tierra, que es el movimiento de las placas tectónicas, que es la actividad volcánica, como la que hay en Islandia ahora, y todas las que obviamente podrían detectarse. Recuerde que hay miles de volcanes activos en el planeta en estos momentos. La mayoría están en los océanos, y más bien concentrado inclusive en el famoso cinturón de fuego allá en el Atlántico, perdón, en el Pacífico. Lo que quiere decir también que acá en el Atlántico también tenemos actividad submarina de volcanes, pero la mayor se concentra allá en el Pacífico, ¿no? En ese aro de fuego, en ese cinturón de fuego. Dicho eso, por acá, porque son muchos asuntos y a veces a uno la cabeza le pulula más rápido que la boca, o al revés, a veces la boca va más rápido que el pensamiento. Tenemos que definitivamente estar conscientes de esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? La gente común, los silvestres. Bueno, no gran cosa. Meramente nuestra preparación personal, sea esta emocional, psicológica, o saber qué hacer en caso de una emergencia y buscar el lugar más seguro ante un cambio radical en todo el planeta, sea el cambio climático o el ajuste tectónico del planeta, o otras cosas que pudieran surgir, porque siempre está lo imponderable. Pues definitivamente un poco de suerte por un lado, con la buena preparación, sí sirve y funciona. Peor está el que no se prepara, el que está total y completamente inconsciente de lo que sucede. El que no le interesa o no le importa, porque no tiene responsabilidad alguna, porque tal vez su capacidad de entendimiento no la ayuda, o porque meramente tiene una dejadez tan grande que no se preocupa por sus hijos, no se preocupa por la vida, no se preocupa realmente por ver qué va a pasar más adelante y qué oportunidades hay de futuro. Ese tipo de gente hay muchísimo, la mayoría por ahí que usted puede ver que ni siquiera buscan una respuesta hasta el día que sucede un evento catastrófico. Ese día entonces corren a ver dónde pueden ir, dónde están las cosas, dónde hay comida, dónde hay agua, dónde hay gasolina, dónde hay esto, como pollos sin cabeza. Y lo vemos, usted lo ha experimentado y yo. Acá en Puerto Rico todo lo hemos vivido, hemos visto ese teatro, hemos visto ese escenario, y obviamente muchos de nuestros amigos en Latinoamérica que nos escuchan aquí en los Estados Unidos y en Europa saben muy bien que también esto ocurre en sus lugares o sus regiones, así que no estamos exentos de nada, todos estamos expuestos en un mundo en cambio y en transformación. Bueno, dicho todo eso, pues también hay noticias que tienen que ver con la situación de Ucrania y noticias también que tienen que ver con lo que está pasando lógicamente allá en Gaza. Hay un informe interesante que nos dan de la OTAN, donde hablan de las tropas en entrenamientos ucranianas, ¿no? Están siendo entrenadas por las fuerzas especiales francesas, y los entrenamientos son para guerras asimétricas y para guerrilla urbana, es decir, están preparando unidades que puedan, inclusive, unidades que puedan sobrevivir, incluso si el ejército de Ucrania colapsara y fuera vencido, en caso de que Estados Unidos retirara la mayor parte de municiones y armamentos que están designados para llegar a Ucrania, de las ayudas multibillonarias que se han dado a Ucrania, las que se han aprobado y las que no se han aprobado. En caso de que esto no ocurriese, pues hubiese obviamente fuerzas, miles de hombres preparados y entrenados para seguir la guerra asimétrica dentro de Ucrania, ¿no? Como pasó, por ejemplo, cuando los soviéticos entraron allá en Afganistán, que los mujahidines después los sacaron a patadas de allí a los rusos, tuvieron que irse con el rabo entre las patas, como le pasó recientemente a Estados Unidos y a la OTAN, específicamente a los británicos, e incluso los australianos, que no son de la OTAN, pero también estaban combatiendo allá en Afganistán, donde luego de 20 años tuvieron que salir con el rabo entre las patas también del lugar, con la guerra asimétrica, guerra de guerrilla.
Guerras obviamente donde usted no tiene un marco de referencia para saber dónde es el lugar, el punto, el momento de ataque, fecha, sitio, la vigilancia no es suficiente, la inteligencia no le da suficiente tampoco, la logística, así que usted está lamentablemente bloqueado, es un nudo, militarmente se llama un nudo. Pues bien, esa situación, pues para eso se está preparando las fuerzas de Ucrania con las fuerzas especiales francesas, y lo están trabajando para que combatan no solamente en poblados, para que hagan emboscadas, para ataques rápidos nocturnos, para combate en trincheras, cuerpo a cuerpo, obviamente para sabotaje y tantas cosas más. Incluso los están entrenando con cadáveres de animales. Recuerde, yo hace tiempo he hablado aquí, muchas veces lo he mencionado, incluso en las conferencias, a cada rato hago ese señalamiento, de que muchas veces lo que se le queda al militar que está en combate por mucho tiempo, ¿no? Que ha tenido, qué sé yo, 1, 2, 3 tours of duty, ¿no? Ha tenido que ir a sea en Estados Unidos, de cualquier otra fuerza militar, que tenga que ir a cumplir, y está en el frente de batalla de verdad, no está en backup, ni está cargando, qué sé yo, víveres allá atrás, en supply, ¿no? Que está obviamente en combate activo. Este tipo de veteranos, no solamente las imágenes que pueda haber de la sangre, el ruido de las explosiones que deja sordo y se pierde audición, sino el olor. El olor impregna todo. O sea, ese visual que usted tiene, y tal vez lo peor que pueda pasar para un soldado, no es ver al enemigo triturado, es ver a su compañero de trinchera, a su compañero de combate, de su platón, destrozado o bañado uno en las tripas, en las vísceras, de lo que era tu compañero, tu amigo por meses, a veces por años. Eso obviamente pues que da unos efectos psicológicos graves, ¿no? Y esto pues te da un estrés postraumático que toda la vida te va a afectar, y muchos pues tienen que estar siempre en citas en el hospital de veteranos. Pero aparte de eso es el olor de la guerra. El olor de la guerra es putrefacto, ¿no? Cadáveres putrefactos, orina, excreta, gasolina, diésel, nitrato, es una mezcla de olores nauseabunda. ¿Qué pasa? Pues bueno, estas tropas ucranianas las están entrenando para que resistan y se habitúen a ese olor nauseabundo de la pudrición de cadáveres en la trinchera, en las ciudades, en el búnker, ¿no? El fortín, donde quiera que estén, con todos esos olores, con todos los ruidos, con todo eso. Es decir, esta gente obviamente lo están entrenando de tal forma y manera que es básicamente un adoctrinamiento completo, tal vez más intenso que el que coge la infantería marina cuando usted lo preparan para que sea obviamente una máquina de guerra. Pero bueno, son cosas. Bueno, dicho eso, y esto es, como he dicho, una preparación en caso de que caiga el gobierno, aunque estaban a entrar rápidamente en combate próximamente, en las próximas semanas. Una vez caiga, si cayese el gobierno o cayese el ejército, estos van a seguir peleando. Van a seguir obviamente saboteando, atacando a las tropas de ocupación, haciendo obviamente un infierno como fue Afganistán para los rusos y los estadounidenses. Dicho eso, pues bueno, hay otras cosas más también que están por suceder. Recuerde que yo les estuve mencionando aquí todo este fin de semana la situación de los hospitales también allá en Gaza, especialmente la operación militar que se está gestando para atacar directamente a los hospitales. Ya se ocupó un hospital por los militares israelitas, entraron allá a Al-Rantisi. Al-Rantisi es uno de los hospitales, no es el más grande obviamente es Al-Shifa, que es el principal, que es el hospital universitario que hay allá en Gaza. Pues bueno, en Al-Rantisi entraron las tropas israelíes, dicen que encontraron en los sótanos armamento de Hamas, que encontraron en la guardería de niños municiones, misiles y tantas otras cosas más allí, rifles allá en la guardería de niños de este hospital Rantisi, y basándose en eso, pues ellos fortalecen la información de inteligencia que tienen y del estudio de campo que han hecho sobre el hospital Al-Shifa, donde ellos señalan que hay un centro enorme, ¿no? La mayor cantidad de centros de control, comunicaciones y comando de Hamas. Los médicos de este hospital dicen que eso no es así, que allí no hay guerrilleros, que allí no hay terroristas, que allí no hay milicianos. Nadie sabe si estos médicos están, qué sé yo, amenazados por Hamas para que digan eso o admitan lo contrario. Tal vez están diciendo lo que saben y dicen la verdad, tal vez están, que se inconscientes, que debajo tierra, tal vez los túneles pasaron por abajo, se han construido y ellos ni lo saben. O sea, nadie lo sabe con certeza, ni yo, ni usted, ni nadie. Por ende, tenemos que estar atentos a que hay esta situación. Se quiere o se pide que se abandone este hospital, cosa que es sumamente difícil, muy difícil, mejor dicho, son situaciones difíciles que hay que enfrentar. Hay miles de enfermos y heridos allí, hay miles y miles de refugiados. El ejército israelí va a bombardearlo,
es un blanco prioritario, lo saben, es un blanco prioritario y obviamente las fuerzas de defensa israelitas, FDI, no van a perdonar ese blanco. Y esto pues nos lleva a pensar que si lo hacen, si realmente permanece la gente allá adentro, ¿no? Los niños, los médicos, los enfermos, los heridos, los que sean, los refugiados, y vuelan al hospital, finalmente, no quepa duda que la guerra se va a ampliar, sépalo y recuérdenlo, la guerra se va a extender. Van a entrar otros actuantes a la guerra, otros países, otras fuerzas, y la cosa se va a complicar, recuérdenlo, si el ataque se lleva a cabo con la gente adentro. Claro, se sabe que ya hay combates alrededor del hospital, obviamente, Al-Shifa. O sea, en toda esa manzana ya hay combate entre Hamas y las fuerzas israelíes. Uno se pregunta, ¿verdad? Caramba, los israelíes no tienen corazón, pero entonces, ¿y qué tiene Hamas? Que usa su gente de escudo. Y eso no es, qué sé yo, un cuento, ni un fake news. Lo usan de escudo. Si no lo sabe hasta ahora, pues usted también está en el mismo juego. Claro. Así que llega usted a la conclusión de que ambos extremos no son buenos. Ni uno tiene la razón, ni el otro. No les importa sacrificar las vidas humanas. No les importa que mueran hombres, mujeres, niños o quien sea. Sean palestinos o sean los que sean. Así que ni jamás le da sus túneles para que refugie a la gente, los pueda sacar por otro lugar, porque bajo tierra pueden llevarlos a otras regiones de Gaza. Lo sabe, por eso hay 500 kilómetros allá abajo. Despierta durmiente. Ni a Israel le importa si se quedan ahí o no. Pues bueno, nuestra prioridad es nuestro blanco militar y destruir eso allí. Y no solamente el edificio, destruir lo que hay abajo. Y si hay gente allí, lamentablemente, jamás. Pero bueno, como mencioné pasado viernes, y como dije en la conferencia, ¿qué dijo el jefe político de Hamas? Y búscalo porque está en todas las redes y está con su boca de comer. No es una declaración, es él hablando de que ellos usan sus túneles para sus milicianos, para sus soldados, para su equipo. Que de la gente que esté arriba se ocupen las Naciones Unidas. Así que usted llega a la conclusión que todos son basura. Todos son basura. Aquí no hay que estar a favor de un grupo ni de otro. Aquí hay que estar a favor de la humanidad y de esa gente que sí sufre. A la misma vez que también sufren los israelitas o los israelíes, porque israelitas es una cosa, israelí es otra. No voy a ir a la historia, por ahí para abajo a buscar a los israelitas. Pero los israelíes, obviamente, los civiles israelíes sufren como sufre esta gente. Han estado más de 70 años en esta locura, de parte y parte. Que Israel tiene más tecnología, más equipo, más milicia, más dinero, claro que sí, pero hay que ver otros ángulos y aquí no lo voy a discutir. Esto lo discuto yo en las conferencias y llevo allí la evidencia, la documentación, toda la filmación, todo lo que hay sobre estos asuntos para que usted llegue y luego verifique una vez termine la conferencia, porque la gente que vea mis actividades no es lo que yo diga allí, es que usted se lleva las notas para verificar si lo que yo digo es así o no es así. Simple, elemental. Bueno, simplemente lo que quiero decir con esto es que la Franja de Gaza, recuerde usted que del 2005 en adelante ya no contaba con Israel allí. Las operaciones de Israel terminaron allí directamente en la ocupación. De que hubo enfrentamientos entre Hamas en el 2008, 2009, 2012 y 2021 con el FDI o las fuerzas de defensa israelitas, sí, las ha habido. Y ha habido intervenciones limitadas. Desde aquella entonces, de la ocupación que había en 2005, ¿no?, que fue cuando salieron estas tropas militares israelíes de allí, allá que yo cayó bajo el control de Hamas, ya en el 2006-2007, sacaron a Fatah del medio, al otro partido, que es el que gobierna allá la autoridad palestina, Cisjordania. Fatah lo sacaron del medio, se quedó Hamas, y allá han llegado miles de millones de dólares. Allá diversos países, tanto Europa, oiga bien, Europa, como Israel también, sí lo sabe, pues bueno, infórmese, como un sinnúmero más de países árabes han estado dando en las Naciones Unidas cientos, inclusive miles de millones de dólares para el desarrollo de la Franja de Gaza. ¿Y dónde está el desarrollo? Bueno, armas, municiones, y esto no es fake news, ni es tampoco propaganda israelí, no, que es la realidad. Ellos concentraron en dar unas ayudas más o menos a la población, construyeron unas escuelitas, unos hospitales, una cosa, pero la gente seguía pobre. Incluso si usted sabe la historia como es, ante el pasado ataque del 7 de octubre, se habían liberado un sinnúmero de sanciones que había contra la Franja de Gaza, lo sabía, de parte de Israel. Y nuevamente, esto no es política a favor de Israel porque me importa un pepino angolo. Esto es simplemente los datos. Y usted, si los puede contradecir o probar que no es así, hágalo. Mire qué simple. Pero entonces busque los datos y va a ver que es así, punto. Usted sabe que prácticamente 20.000 palestinos de la Franja de Gaza, gazatíes, trabajaban en Israel. Que antes de las intifadas que se habían dado, la agricultura en Israel la hacían los palestinos.
y que después de las intifadas pues empezaron a llegar tailandeses y otras gentes de diferentes partes del mundo a trabajar la agricultura, ¿no? Como pasa en los Estados Unidos con los mexicanos que llegan, los hondureños, los guatemaltecos por la frontera sur. Dicho eso por arriba, someramente, bien someramente, tiene usted que entender que había habido una inyección de dinero en el pasado año, pasados 2 años, que eso fue una de las garantías que supuestamente y alegadamente tenía Israel de que jamás no los iba a atacar, porque les estaban dejando fluir dinero y trabajo para la gente de la Franja de Gaza, cosa que se acabó, cosa que no va a pasar más, y que ahora lamentablemente la destrucción, lo único que está ocurriendo, es o no es así, y que ahora mismo no hay ninguna fuerza en el planeta, escuche bien, no hay ninguna fuerza en el planeta que pueda evitar lo que está pasando. Estados Unidos no lo puede evitar. Algunos dicen, no, que los americanos, los gringos quieren que eso pase. No, pues los gringos no quieren que eso pase. ¿Quién le dijo eso a usted? Ven acá, fanático. Óyeme, cabeza de chorlito. Claro que no. Los gringos no quieren que la cosa se fastidie porque se va a descuadrar y aquello allí va a comenzar un conflicto que ellos van a tener que atender mucho más inclusive que el de Ucrania y que van a tener que intervenir, ¿lo sabe? Por eso están las Fuerzas Armadas de Estados Unidos allí, en el Mediterráneo, que ustedes están allí, cogiendo sol los muchachos de playa. Están allá en los portaaviones y los Marines que están allá, los 2000 y pico Marines que están allí meramente, qué sé yo, soleándose. Por amor a Dios, boludo. Claro que no. Toda esta gente está allí para intervenir si Hezbollah entra. Usted sabe muy bien que este pasado fin de semana las fuerzas de los Estados Unidos mataron 8 miembros alegadamente, 8 miembros de las milicias proiraníes que están allá en Siria. Estados Unidos atacó el territorio de Siria la pasada semana, el fin de semana, y mató 8 de estos individuos, de estos alegados terroristas, que están relacionados a los más de 40 ataques que se han llevado a cabo contra las instalaciones de Estados Unidos en Irak y en Siria, desde el 7 para acá. Más o menos los ataques comenzaron más o menos como el día 11 o 12 de octubre contra las instalaciones de Estados Unidos. Y esto está así a punto de caramelo, a punto de un empujón para que entre, obviamente, la fuerza de los Estados Unidos y otros países adicionales. Y no es exageración ni es fake news, póngase al día. Esta es la diferencia, lo que yo hablo aquí, lo que usted oye por ahí, fanáticos de un lado, fanáticos de otro, otros prosionistas, y otros, por qué sé yo, pro fuerzas palestinas. No, hombre, no. Somos la humanidad, ciudadanos del planeta Tierra. Y se nos está cayendo en canto el planeta. No como cuando empecé aquí con la cuestión del cambio climático, que es grave, pero entonces la situación humana es peor, la crisis humanitaria, el no entendimiento, la no tolerancia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Se vamos a hacer una guerra en cada continente? Si en África tenemos un sinnúmero de guerras, lo mencioné hace un ratito, guerras civiles de la A a la Z. ¿Hacia dónde vamos? A tener guerra en todos los continentes. A llegar a provocar la Tercera Guerra Mundial y la extinción de la humanidad. Y esto no es que esté hablando yo aquí del apocalipsis, yo no soy profeta ni vidente, ¿a quién le importa eso, hombre? Estamos hablando aquí de los hechos, de la situación de la vida real. Sangre, plomo, dolor, lágrimas, todo eso está aquí inmiscuido, todo esto aquí expresado. Pues despierta durmiente. Pero mientras todo eso pasa, y el mundo anda loco y sin idea, vamos a una noticia positiva o interesante por aquello de salir de la nube oscura, ¿verdad? De la destrucción del mundo que produce el mismo ser humano, porque tanto el cambio climático como la guerra, el ser humano está implicado. Mi madre. Bueno, cosas importantes. Bueno, mire, la Universidad de Colorado en los Estados Unidos está haciendo un estudio en la sabana africana y descubrió algo bien interesante, que los elefantes se ponen nombres unos a otros, ¿sí? Hay tantas cosas que no sabemos de la naturaleza, y como vamos a destruir la naturaleza y estamos ya, sepa usted, estamos ya en la 6ª extinción, ¿sí? En la 6ª extinción ya. Como vamos por ese camino, pues lamentablemente hay cosas que no vamos a saber nunca. Así que la ciencia descubre unas cosas que se van a perder en el infinito cuando ya nada quede en este pedazo de piedra que orbita al Sol, en este rinconcito de la Vía Láctea. Miren, mi amigo, los elefantes se comunican en la sabana. Tienen nombre, vocalizan, ¿lo saben? Sí, vocalizan nombres de cada uno de los miembros de su grupo y los llaman a distancia. Esas enormes orejas que tienen los elefantes, ¿usted cree que tiene para sacarse las moscas de encima? No, es para poder sentir ultrasonidos. El elefante hace vibraciones también, no solamente el sonido que produce cuando oye usted ese ruido, haga el elefante y le llegue a otro y lo oiga allá 1 milla, 2 millas, sino que con el peso que tiene da golpes en el terreno y crea vibraciones y da vibraciones rítmicas para que otros elefantes también lo escuchen y se localicen, ¿ok? Es su forma de GPS. Y no estamos hablando ahora de las ballenas y los delfines y las orcas, que son inteligentísimas y tienen obviamente su sonar y tienen una capacidad cerebral increíble con cerebros más grandes que nosotros. Estamos hablando de los elefantes, que como usted sabe dicen que su memoria puede ir más allá de 50 años.
Así que estamos viendo cosas increíbles de nuestra naturaleza que van a desaparecer por la estupidez, la ignorancia y el fanatismo humano. Lamentable por demás. Pero esa es la realidad que vivimos. Así que hay que despertar durmientes. Yo no tengo el poder político, usted tampoco, pero tenemos la opinión y tratamos de hacer fuerza, ¿no? Esto es, como diría yo, es como las células que se reproducen, ¿no? Como la mitosis celular. De alguna forma, de alguna manera, el pensamiento positivo tiene que llegar y de que la gente se dé cuenta que este no es el camino, que vamos hacia el abismo y no hay forma luego de regresar. Así que despierta durmiente. Gracias, mis amigos, por este ratito. Recuerden, para contrataciones de conferencias privadas, que ya tenemos dos en calendario, pueden comunicarse con nuestra producción al 579-8600 para pequeños grupos o grupos específicos. Siempre nos llaman, pero hay gente que pregunta dónde podemos comunicarse. Pues bueno, es con mi producción, 579-8600, obviamente con el prefijo 787. Gracias como siempre por estar conmigo. Este viernes estaremos a la hora de siempre junto con el ingeniero Orlando Pla, que estará conmigo vía telefónica, hablando de los asuntos de impacto a nivel de seguridad internacional y otros temas también correlacionados. Así que estaremos el viernes a las 8 de la noche por acá en nuestro programa La Otra Realidad. Estoy Pensando en Voz Alta, tu amigo Andrew Álvarez. Gracias como siempre por el apoyo. Recuerda que no tienes que pensar como yo doy mi opinión. Los datos están ahí, las noticias están ahí, es cuestión de desglosarlas, estudiarlas y tomar conocimiento de lo que está sucediendo aquí ahora. Gracias a ustedes también por su paciencia. A todos los estimo muchísimo. Cuando hablo duro y me agito, no es a ustedes, no lo coja personal, no es con nadie en particular, es con esas mentes que andan por ahí obstruidas por alguna razón, que no sé por qué no ven lo que pasa en su propio mundo y no se dan cuenta lo que está pasando con la gente. Gracias, mis amigos, y te lo digo una vez más, sayonara, buenas noches, nos vemos el viernes. Ojo visor, oído en tierra. Vamos a ver.